con actos en distintos países, la UNESCO conmemora hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El tema elegido este año para la celebración es los frenos y contrafrenos del poder, medios de comunicación, justicia y Estado de Derecho. Para conversar sobre este tema, tomamos contacto con Juliana González, corresponsal de la Deutsche Welle. Juliana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Bien, cuéntanos un poco cómo ha sido la conmemoración de este día en Europa y por sobre todo tomando en cuenta lo que son los actuales frenos de la libertad de prensa que son ampliamente discutidos en todos sus países. Bueno, a ver, en el caso de Europa tenemos que decir que es un continente que en términos generales goza de muy buena salud en materia de libertad de prensa. Sin embargo, la situación se ha deteriorado y pues el día de hoy varios gobiernos se han pronunciado, por supuesto, entre ellos el gobierno alemán, el portavoz de la canciller Merkel, para decir y ratificar que realmente una sociedad libre es aquella en la que se puede garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión, y esto también es una alusión directa a gobiernos que en el interior de la Unión Europea, como son el caso de Polonia y Hungría, han tenido unas actitudes bastante contrarias a la garantía de la libertad de prensa. En ese punto, ¿cuál es la mirada también desde la Unión Europea considerando, veíamos los frenos, pero también hechos lamentables para la prensa, como se vivió en Malta, por ejemplo, con todo lo que fue la muerte de una periodista debido a el indagar lo que son este bullado caso, los Panama Papers, no solamente el único caso, como también ha sido parte de esta conmemoración de esta jornada? Mira, Nicolás, aquí creo que hay dos elementos bastante interesantes. El primero que mencionas es, por supuesto, digamos, todos estos retos que tiene la libertad de prensa en un continente como el europeo, en el que temas como la violencia ejercida por las bandas criminales o los gobiernos corruptos, como sucedió con el asesinato de Daphne Caruana, la periodista investigativa en Malta, pero también la animadversión general de los populismos, de los gobiernos populistas, de los políticos populistas contra la prensa, ha deteriorado mucho, digamos, o ha creado un ambiente negativo para el ejercicio de esta labor. Y es por esto también que la Unión Europea tomó una medida en los anuncios que hizo ayer, por ejemplo, de decir que los países que violen los principios del Estado de Derecho, entre esos está la garantía de la libertad de prensa y la libertad de expresión, verán recortados sus presupuestos europeos. Esto implicaría especialmente para países como Polonia y como Hungría, por ejemplo, pero también como República Checa, que son países que reciben más de lo que aportan al presupuesto de la Unión Europea, sufrir de significativos recortes. Por supuesto, Hungría y también Polonia, los gobiernos de ambos países se han pronunciado hoy para decir que si se dan los recortes no tiene que ver con las fallas de sus estados, sino por el tema del Brexit, lo cual tiene una parte de cierto porque el presupuesto tendría que reducirse, pero en realidad la Unión Europea ha anunciado esto como una medida ejemplarizante para mantener una cohesión, ya que la Unión Europea vive principalmente, digamos, del mito de sus valores compartidos y uno de estos es garantizar el Estado de Derecho. Y por otro lado, o en esa misma línea, es por eso que hoy el Parlamento Europeo aprobó de manera mayoritaria una resolución no legislativa en la que se le pide a los Estados miembros garantizar la libertad de prensa, y para esto es muy importante, por ejemplo, contar con un organismo independiente que pueda funcionar como un ombudsman que mire, que revise los casos de violaciones a la libertad de prensa, de amenazas que reciben los periodistas, para que puedan hacerle un seguimiento al tema y evitar tragedias como los asesinatos de los periodistas que mencionabas anteriormente, pero por el otro lado también para garantizar los fondos para la televisión pública, porque la televisión pública en Europa, o los medios de comunicación públicos, porque también se incluye la radio que juega un papel muy importante, viven de estos recursos, y en países como Dinamarca estos tributos para la televisión pública fueron desmontados. Hace un mes más o menos en Suiza esto estuvo a punto de ser desmontado, pero se perdió ese plebiscito, y es una discusión que de todas maneras se da en Alemania porque tiene un toque interesante para el público, es un toque populista, por supuesto, y es el de rebajar los impuestos al máximo.
Bien, Juliana González, como siempre, muchísimas gracias por este contacto, que estés muy bien.